Bienvenidos y bienvenidas un día más a este jardín de los libros, este rincón donde nos sentamos a conversar sobre literatura, convencidas de que leer y escuchar a quien escribe sigue siendo una forma de resistencia. El libro que nos va a servir de hoja de ruta para pasear por nuestro jardín hoy es Las gobernadoras, de Cruz Sánchez de Lara, publicado con la editorial Espasa. Es una novela que huele a jabón de índigo de Felicitas, a salones donde se susurra en francés, a tintas de cartas que nadie debía leer. Y en una de sus páginas retumba la frase: nuestros maridos son los altavoces, pero las palabras las escribimos nosotras. Ahí está, enterito, el corazón de Las gobernadoras. Nos encontramos en la segunda mitad del siglo XVIII. Las 13 colonias se rebelan contra Inglaterra y la historia oficial nos dejó grabados los nombres de Washington, Franklin o Jefferson. Lo que no nos contaron es que España fue una pieza única y decisiva en la independencia de Estados Unidos. Desde la Luisiana española, un territorio inmenso con capital en Nueva Orleans, que entonces ocupaba casi un tercio de los actuales Estados Unidos, gobernadores como Luis de Unzaga y después Bernardo de Gálvez tejieron una red de espionaje, armas, dinero e información para sostener a los colonos rebeldes, debilitando a Gran Bretaña sin entrar de frente en la guerra. Una operación en la sombra, brillante y silenciada. Y en el corazón de esa red, lejos de los retratos y las firmas, estaban ellas, las hermanas Saint-Maixent, criollas de Nueva Orleans, casadas con esos dos representantes de la corona. Isabel, de alma española y pragmática hasta el hueso, casada con Unzaga. Felicitas, de alma francesa, esposa de Gálvez, que pagó cara la osadía de querer pensar en voz alta. Dos formas de gobernar un imperio desde la sombra, entre aquella Nueva Orleans cosmopolita y una Málaga que en esta novela no es un decorado, sino la raíz que alimenta el árbol genealógico. Allí en la Alameda se instaló Isabel hasta convertirse en una de las malagueñas ilustres de su tiempo. Lo más fascinante es que nuestra invitada no encontró esta historia en una biblioteca, sino en su propio árbol genealógico. Cruz Sánchez de Lara es abogada, activista por los derechos humanos, editora y una de las voces de referencia del liderazgo femenino de este país. Y según descubrió hace pocos años, descendiente directa de los protagonistas de su propia ficción. Antes nos regaló Cazar leones en Escocia, Maldito amor, y En la corte de la zarina, siempre rodeándonos de mujeres libres y audaces. Y hoy nos habla de sus abuelas. Ella misma lo deja escrito, casi como una promesa. Tal vez, al asomarnos a la vida de otros, no nos encontremos solo nombres y fechas, sino a nosotros mismos. Bienvenida, Cruz. Qué verdadero placer tenerte otra vez en este pequeño jardín de los libros. Ay, Lorena, qué verdadero placer es escucharte. No me extraña que tengas tanta gente que quiere oírte, porque me ha parecido fascinante el relato de mi novela, que es que no te has apartado ni ni un centímetro, pero me ha parecido tan bonito que es que ya me estaban dando ganas de leérmela yo otra vez. Es una novela a la que hay que volver, también te lo digo, ¿eh? Mi madrina, que tiene 90 años y es la que me descubrió que mis raíces estaban ahí, me decía el otro día: yo me la he terminado, tiene 90 años, ¿eh? Dice, yo la he terminado ahora y estoy excitadísima, me ha encantado, me parece precioso. Dice, pero cuando pase un poquito voy a volver a leérmela. Dice, porque es que yo me he dado cuenta de que yo querría ser una de esas espías. Y le digo, ay tía, si es que lo llevas en la sangre. Ahí están las células, claro que sí. ¿Tú también? Yo también, yo de verdad me hubiera apuntado, o sea, yo vamos, lo tengo clarísimo. No tengo Que ninguna yo duda. no tengo ninguna duda, no sabes lo divertido, es que cuando estaba escribiendo cómo le cosían para que no les quitaran las cartas, las enaguas a las niñas, los papeles y los metían dentro de un dobladillo en la enagua, vamos, es que me veía yo totalmente, no sé, no sé cómo decirte, yo lo habría hecho igual. Me parece que es fascinante ese papel de decir que no nos dejáis que lo protagonicemos, ya veréis, como lo hacemos mejor que nadie. Me encanta. Como el agua, las mujeres iban encontrando sus maneras de entrar por las pequeñas grietas y los resquicios a través de la astucia, la inteligencia, la rebeldía, depende, ¿no?, del estilo. Hablaremos de ello. Antes que nada, yo tengo la sensación de que necesitabas perfeccionar tu técnica como escritora a través de tus éxitos precedentes para llegar a Las gobernadoras, para recuperar a estas mujeres y entregárselas a los lectores. ¿Estoy en lo cierto? Mira,
Yo no sé qué tiene esta novela, pero he estado a punto de tirar la toalla 2 veces mientras la escribía. Creo que es mi mayor reto literario, sin lugar a dudas. Eh, Cuando me dicen que la arquitectura de la novela es una arquitectura, muy laboriosa, complicada y muy perfeccionada, a mí me hace mucha gracia, porque yo no he pensado: "Esta novela la voy a escribir haciendo arquitectura", sino yo he pensado cómo me hubiera gustado que me hubieran contado a mí la historia, porque mientras más estudiaba, Lorena, más miedo me daba no saber contarla. Mm. Normalmente, cuanto más sabes de algo, más complicado, porque quieres contarlo todo y, bueno, me he tenido que dejar atrás algunos personajes, pero no hay ningún personaje que no existiera en la realidad, ni uno solo. Y eso de ir para adelante, para detrás, Mm. yo solo pensaba: "Vamos a ver, yo me enteraría si me estuvieran contando esto", porque lo más fácil hubiera sido ir por orden. Pero ¿cómo cuentas siendo una extranjera y sin haber tenido ni idea la historia de los Estados Unidos? ¿Cómo la cuento yo? Yo pensé: "Yo no puedo contar la historia de los Estados Unidos, pero sí puedo contar la historia de esta familia y cómo la vivió". Y he procurado que tenga mucho emocional, aparte de mucho aprendizaje para quien lo lea, pero he procurado hacerlo a través de un viaje emocional que para mí ha tenido un impacto grandísimo, muy, muy, muy grande, la verdad. Además de esa dimensión arquitectónica, tenemos la dimensión olfativa. Es muy importante en tus obras. Y hay una frase que dices: el olfato es el más seductor de los placeres. Los mensajes se leen mejor con un buen aroma de fondo. Y ahí, además de devolverle esa corporeidad a las mujeres, de traérnosla a través del olfato a nuestra realidad, veo cierto divertimento de la autora. Claro, es que me parece, fíjate, hay novelas que tienen música, hay novelas que tienen aromas, pero tú tienes que conectar al lector con lo que está haciendo, y todos tenemos aromas de la infancia. Yo recuerdo los aromas del romero, del jazmín, eh, esto de la hierba fresca, no sé, Mm. hay olores que se te quedan en la cabeza y que eso forma parte de nuestra memoria. Y hasta un poco, fíjate ahora que lo estabas diciendo, cómo, cómo los olores también marcan la época de la vida, porque Felicitas, que llegó a ser virreina, perfumaba sus cartas con índigo, Mm. que era algo como más sofisticado, que se cultivaba en las plantaciones, con lo que luego se teñía los uniformes de los soldados europeos. Y cuando luego pasó y cayó en desgracia y no tenía dinero, sus cartas olían a lavanda. Y eso también también es como tenemos los olores también son síntomas de muchas cosas. Y yo creo que hay que jugar con los aromas, con los sonidos, con los silencios. Es una novela que la música de la novela está en los silencios. Otras veces yo le he puesto más banda sonora, pero aquí el silencio es la música de la novela. ¿Cuánto tiempo has estado escribiendo Las gobernadoras, Cruz? 2 años y medio, ¿no? O sea, ha sido muy difícil porque no ha sido difícil escribirlo. Ha sido muy difícil documentarlo. Yo no quería mentir, no quería. Había leído alguna otra novela sobre esta saga con los mismos nombres y los mismos apellidos, y me dio muchísima rabia cuando descubrí que, bueno, pues que la novela no contaba la verdad. Porque tú dices, yo me leo una novela histórica, la estoy disfrutando, pero me voy con cierto sabor, cierta certeza de la época. Y yo quería que mis lectores, quienes me elijan, tuvieran la sensación de que conocen mejor la época. Quería que mi novela fuera como una buena serie histórica Mm. que que te da una percepción del contexto y de lo que pasó. Y he tardado muchísimo porque he estudiado mucho. Y lectores tienes y muchos. Ya vas actualmente hoy, 23 de junio, por la segunda edición, que lo vi Sí. ayer, ¿eh? Camino Sí, pero a ca cada lector hay que darle las gracias, Lorena, porque es una persona que te elige. mm, Yo creo que lo de ir de estirados y contar. Hay mucha gente en España que dice: "Yo he vendido 200.000, yo he vendido". Pues no sé si se lo deben creer ustedes mucho. Yo creo que los lectores, uno a uno, hay que agradecerles. Ustedes, si hoy nos están escuchando, Lorena y a mí, y me eligen para ser su lectura del verano, yo quiero darles las gracias,
porque yo he trabajado mucho y ustedes cuando lleguen a la librería pueden escoger muchísima gente que también tiene mucho talento, que lo ha hecho con muchísimas ganas y me eligen a mí. Pues yo que sepan que les doy las gracias y que espero no defraudar, porque me lo he trabajado mucho. Pero Las estamos perdiendo eso del contacto mm, con el lector y de darle la importancia que se merece el lector, que sin ellos no hay libros. exactamente. Una de tus grandes valores es que, respetas las palabras como respetas a tus lectores, y eso se nota en tus historias. Al final, nada pasa, por casualidad, sino que es fruto, como bien estás diciendo, de cultivar tu jardín, ¿no? A lo Voltaire. Y, Sí. hablando de Voltaire, tenemos a 2 hermanas que son casi 2 maneras de ser mujer en el siglo XVIII. Isabel, lo decíamos en la introducción, el pragmatismo, el alma española, y Felicitas, el espíritu crítico, a través del alma francesa. A Felicitas, su propia hermana, le va a reprochar casi querer ser un referente intelectual, sin el amparo de un hombre, hasta acabar desterrada y caer en desgracia. ¿Qué significaba caer en desgracia para una mujer de, su estatus en aquel mundo? Mira, cuando hablo contigo me encanta porque tenemos las 2 las mismas, o sea, nos fijamos en las mismas cosas. A mí es una de las cuestiones que más me ha impresionado este libro. Yo no sabía lo que era caer en desgracia hasta que tuve que ponerme a buscar en los archivos. Eh, Piensa que fue virreina de Nueva España, o sea, una virreina que en México estaba con todos los poderes de la corona española atribuidos a su marido y de repente se viene y acaba desterrada en Aranjuez. Los 3 últimos años de su vida no hay nada documentado, no sale en ningún papel, en ningún archivo, nada, cero. Había desaparecido. Tenía una sola criada que iba más por lealtad que por lo que le pagaba y una casa modesta que pretendía conservar el lustre del pasado. Pero era desaparecer, era como la muerte civil o eso que llaman ahora los modernos la cancelación. Mm, Pero, pero era una pena porque realmente ella cuando casó, ella tenía una hija de su primer marido porque era viuda cuando se casó con Gálvez y luego tenía 3 con Bernardo de Gálvez y Guadalupe era la póstuma, una niña que nació a los 11 días de morir su padre. Y ella para hasta los 3 primeros pudo ir tirando de los contactos, de la venta de sus cosas, de las joyas que ahora están tan de moda, de todo eso pudo ir tirando durante un tiempo hasta que casó a la tercera. Pero la pequeña, que tenía bastante diferencia de edad con sus hermanos y tenía 5 o 6 años por aquel entonces, ella ya no tenía ni dinero, ni relaciones, ni posibilidad de darle una buena vida. Entonces tuvo que hacer una de las renuncias más grandes que puede tener que hacer una madre, que es mandar a su hija fuera sin saber si iban a volver a verla, porque claro, no es como ahora que te dices, venga, mando a mi hija a Estados Unidos, pues ya volverá. Se la mandó a Aranjuez, que estaba a 5 o 6 semanas de camino, a casa de su hermana para que su hija tuviera todas las oportunidades que ella había tenido en la vida para equivocarse. Y mm, es una historia que habla muchísimo del miedo, porque tú sí, hablas de Isabel y tú hablas de eso, del pragmatismo, pero también es del deber ser, ¿no? Eso mm, que muchas veces que decimos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser para estar correcta? Para no salirme del destino, para no fallar a nadie. Al final, todo en la vida es qué queremos hacer, qué debemos hacer para que nos quieran. Felicitas entendió que había que ser la más lista, la más idealista, la más intelectual y, Isabel entendió que había que estar al servicio de su familia sin hacer nada que fuera incorrecto. ¿Quién tenía razón? Pues seguramente las dos y ninguna de las dos. Al final todos vivimos como podemos y esto es una novela de emociones, porque es verdad que el trasfondo es tan importante, todo lo que pasó, los lectores van a descubrir mucho, pero yo he procurado envolverlo en las emociones, en las pasiones, en las debilidades, porque al final, ¿qué parte de nuestra familia, eso lo hacemos incluso nosotras mismas, qué parte de nuestra familia contamos, qué parte dejamos en el tintero? Porque o nos han dicho que es mejor que no lo contemos, o nos da un poco de vergüenza, o nos gusta maquillarlo
por esto del, del quedar bien, que ahora tanto se lleva, o como dicen en las redes del postureo, ¿no? Sí. Yo creo que son cosas que al final es un espejo para que todos nos podamos mirar y a la vez aprendamos la parte que nos han borrado de los libros del cole, de los libros de historia del cole. En tu historia también los hombres cargan cicatrices invisibles, con Claro, con esa convicción de que el mundo se sostiene por una mezcla de valor y astucia tan importante. Tienen que estar a la altura, hombres lejos de sus familias, capaces de sostener una voluntad, aunque todo se venga abajo alrededor. Esas cicatrices invisibles son el reverso de las lágrimas invisibles de las mujeres. Se conectan a través de esa invisibilidad, heridas del alma, las dos, al fin y al cabo. ¿cómo nos entendemos? Yo es que creo que el machismo ha sido malísimo para las mujeres, pero malísimo para los hombres también. Mm, A nosotras se nos ha dado un papel que siempre era, pues, la verdad, yo creo que bastante más perjudicado, pero los hombres tenían que ser los proveedores de todo, tenían que tener a su familia con un estatus y encima no podían llorar, no podían mostrar su debilidad y no podían amilanarse ante nada, ¿no? No podían sentir miedo. Y yo creo que ese contraste que, como tú lo has definido muy bien, es el anverso y el reverso de una novela, de una moneda, las cicatrices y las lágrimas, eso siempre casan, porque cuando uno se queda en la intimidad, además ahora tú piensas, antes era cuando se apagaba la luz, o sea, ahora en nuestras casas es cuando apagamos la luz, antes era hasta que volvía a salir el sol. Ese momento de soledad de una pareja que tiene un proyecto común y que es el momento en el que los miedos de los 2 y las ilusiones de los 2 se quedan pequeñitas y uno vuelve a ser un niño y mm, puedes confesárselo a tu pareja. Ese momento da una unión en el que, las mujeres eran las compañeras fieles de un proyecto. Y ahí se fraguaban muchas cosas, porque las mujeres estaban bordando, ¿y quién se va a creer? ¿Realmente vamos a que estaban hablando de las vecinas cotilleando todo el rato? Mujeres intelectualmente, mm, capacitadas y que además tenían una formación y habían leído y eran, pues no, pues allí se hablaba de todo, se hablaba de política. Oye, tu marido viene con esto, pues ahora viene a verles esto. Yo creo que sería bueno que hiciéramos una alianza. ¿Por qué no le invitamos a comer o que se venga unos días con su mujer, nos mm. la ganamos y ahí intentamos que España esté más cerca? O sea, lo que es un poco el poder hecho también desde donde se nos dejaba, desde el espacio que se nos dejaba. Y eran equipos, que los matrimonios eran equipos y tenían que conseguirlo y cada uno lo hacía de la manera que podía. También había mucha diplomacia femenina ahí. Exactamente. Y, yo creo que nos damos cuenta, lamentablemente, o porque tiene que ser así, cuando cumplimos cierta edad, porque antes no nos damos cuenta de esa, diplomacia femenina y de la importancia tanto en la historia como en la cotidianidad, en nuestro día a día, de esa influencia que Decían, tenemos. decían las abuelas que se cazan más moscas con miel que con miel. Y yo creo que vamos aprendiendo a que lo de gritar, que está tan de moda, que Ujú. se lleva tanto, lo de enfrentarse, al final eso da muy poco resultado, porque eso lo que hace es que la gente se separe. Si tú quieres acercarte al que piensa distinto que tú o al que hay que hacerlo, bajando los egos, planchando los egos, diciendo que lo importante no es solamente quién tiene más razón, sino cómo se consigue un espacio común y, y cómo se consigue no perder la voz. A mí hay un personaje que me fascina, que es la madre de ellas dos, Mm, que era criolla. Pensad que entonces, estas niñas que eran criollas, para casarlas con gobernadores españoles tenían que tener una autorización. De hecho, Bernardo de Gálvez y Felicitas se casaron, estando él in extremis, que era la posibilidad de casarse, pero luego se puso bueno enseguida. O sea, quiero decir que también se buscaban las artimañas para, para incluso poder decir que podían casarse, contra el matrimonio, pero lo que quiero decir es que la madre de estas niñas tenía unas hijas con dinero,
con una educación brutal, buenas, guapas, y estas niñas no eran aceptadas de primera por la corona, ellos tenían que tener el permiso para poder casarse con unas criollas. Y, y esa madre que tenía que tragarse muchas cosas, que es como, oye, mi niña, como que la tienes que aceptar tú, si mi niña es un regalo para ti, que eres 37 años mayor y mucho más feo que ella. Mi niña es una bendición. ¿Por qué tienen que dar autorización? Pero esa mujer supo hacerlo de tal manera que sus hijos escribieron la historia, porque tuvo 3 hijos gobernadores, luego todos los demás estuvieron muy bien relacionados, una de ellas estaba casada con el intendente de Puebla, o sea, otro de los hijos fue gobernador, él no casado con gobernador. Y la verdad es que es una historia fascinante, fascinante, pero que también habla mucho de todo lo que hay que callarse, de todo lo que hay que callarse y luego de pedir que no se silencien, porque fíjate que yo en mi familia esta historia no se conocía. Solamente tengo un primo que le ha dado por la genealogía y cuando vimos los nombres, pues me encontré mis personajes. Era una autora en la busca de personajes y así se ha enterado mi familia de toda esta historia, pero qué pena que 7 generaciones después nosotros no supiéramos esto y España entera no sepa que pueden presumir de un papel muy importante en la independencia de los Estados Unidos de América. Ujú. Para descubrirlo tenemos las gobernadoras. Te tengo que dejar muy a mi pesar porque esto es como uno de esos salones literarios. Yo me tomaría un té contigo y estaría 3 horas exprimiéndote. Me encanta Oye, escucharte. pues yo Em, a ti, Lorena, porque es verdad que hay cosas que es buscar los detalles y en los detalles está todo y tú hilvanas muy bien los detalles para construir una conversación y eso es un mérito que es tuyo, porque yo te estaba escuchando hablar de mi novela y fíjate si estos días de promoción oigo hablar y pensaba, madre mía, si es que parece que está hablando de algo escrito por Jane Austen. Y me encantaba escucharte, me gusta mucho escucharte. De hecho, no tengo ganas de escribir, pero tendré que ponerme a escribir para que me entrevistes otra vez. A mí me gusta mucho leerte y lo sabes. Y ya, simplemente para acabar un apunte, la magia de las gobernadoras, esas redes de mujeres también que, entretejen apoyos, ha continuado y se ha presentado en tu vida mientras estabas escribiéndola a través de Luz Gabás, que estaba Claro. escribiendo lejos de Luisiana y aparecían los Saint-Maxent también. Qué precioso. Bueno, Luz y yo vamos a ser amigas de por vida, porque yo llevé, o sea, yo cuando me di cuenta perfectamente de que eran los Saint Maxant, aunque ella no lo decía en la novela, y la llamé y se lo dije y cuando me fui a Nueva Orleans a investigar, llevé la novela de Lejos de Luisiana a la plantación en la que está inspirada, que todavía está abierta. Y, y la verdad es que Luz es una de las mayores conocedoras, yo creo, si no la mayor. En mi libro se lo dedico también a ella, porque creo que el padre de las gobernadoras, que era un personajazo que tiene una novela por sí solo, Gilbert Antoine de Saint-Maxent, Mm. creo que si hubiera tenido que elegir una biógrafa en vida habría sido Luz Gabás. Pues, muchísimas gracias, Cruz, como siempre, por tu escritura respetuosa, tan elegante con las palabras como elegante hacia tus lectores y lectoras, entre los que me incluyo. Y, por favor, las personas que nos estén escuchando tienen que acercarse a Cruz, quien no la conozca, Cruz Sánchez de Lara y sus gobernadoras, que son absolutamente vivificantes. Muchísimas gracias, Cruz. Gracias a ti siempre, Lorena. Un beso.